Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de arrancar, ya saben cómo funciona esta familia. Suscríbanse, compartan, activen la campanita y acompáñenme, porque lo que vamos a contar hoy no es un simple chisme pasajero. A veces una sola frase destapa años de orgullo silencioso, heridas no cicatrizadas y cuentas pendientes con quienes miran, pero no ven. A veces una publicación en redes no es solo un desahogo, sino un desafío abierto, un espejo que se pone delante de todo un sistema. Y a veces, un actor que espera aplausos, se encuentra con el eco del silencio. Hoy los nombres que nos convocan son Bahar Arduç, y en las sombras luminosas de este relato, su eterna cómplice de pantalla, Elçin Sangu. El hombre que conquistó corazones en Turquía y dio pasos firmes hacia Europa. Ella, la actriz que con solo una mirada, logra que todo lo demás se calle. Pero esta vez no se trata del rumor de una pareja secreta, ni de un beso robado en un set, ni de una foto interpretada con malicia. Esta vez el tema es otro, el éxito, y la extraña manera en que cuando cruza fronteras, a veces se vuelve invisible en su propia casa. Con una sola publicación en sus redes, Bahar levantó un espejo frente a la prensa turca. Soy el primer actor turco en encabezar un proyecto filmado en inglés, y ustedes ni lo mencionan, querida prensa turca. Qué afortunado me siento de ser turco. Saludos. ¿Fue eso un quejido más o la válvula que por fin liberó una presión acumulada durante años? ¿Se ignora a Bahar, o él cambió la forma de hablarle a su país? ¿Por qué en cierta prensa europea lo describen como una estrella internacional, disciplinada, ambiciosa, carismática frente a la cámara, mientras en su tierra su nombre suena fuerte solo cuando hay roce, malentendido o chispa de escándalo? Y lo más inquietante. ¿Ese mensaje iba solo a los medios o llevaba, entre líneas, una invitación incómoda a sus colegas, esos que lo han acompañado en la cumbre y en el vértigo? Respiren hondo. ¿Por qué el torbellino que desató la pregunta ¿por qué no ven mis logros? No se apaga con una disculpa, ni con una entrevista amable, ni con un titular tibio. Una vez más, Bahar no se quedó callado. Pero esta vez, lo que ardía no era el rumor de romance ni un choque en un set, ardía la idea de mérito. O mejor dicho, la sospecha de que alguien estaba tapando la luz. Sus palabras claras y punzantes se regaron por las redes con la velocidad de siempre, pero con un peso distinto. Algunos dijeron al fin se defiende y con razón. Otros soltaron otra vez el ego al frente. Y en los pasillos de la industria, donde las voces se doblan para no quebrarse, muchos murmuraron que detrás de esa frase hay una grieta más honda, esa que aparece cuando el aplauso de afuera no consigue resonar en casa. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ese enojo contenido? ¿De verdad la prensa turca estaba haciendo oídos sordos a sus pasos? ¿O Bahar decidió saldar cuentas con antiguas heridas que lo seguían de producción en producción, de titular en titular? Dicen los cercanos al actor que no es nuevo el fastidio, que su nombre suele rebotar a las portadas cuando hay un comentario sacado de contexto, una mirada confundida con otra cosa, o un malentendido multiplicado por 1000. Pero cuando de trabajo serio se trata, de esas reuniones con productores europeos, de esos proyectos rodados en otros idiomas, de esa presencia suya en festivales y eventos donde nadie llega por azar, ahí sostienen, se abre un silencio extraño. Y ese silencio pesa. Pesa tanto que se vuelve tema en cenas con amigos, en llamadas nocturnas, en esas charlas donde se admite lo que en público se disimula, parece que a veces prefieren el ruido a la constancia. Esa idea encendió, como no, el debate alrededor de una línea en particular de su mensaje, la insistencia en escribir, protagonista turco, como si cada letra subrayara una medalla. Para más de uno, aquello sonó como un guante arrojado al suelo. No es inocente, se dijo. Es una declaración directa, yo lo hice, ustedes no. Y claro, hubo quien se sintió tocado. En los camerinos donde se sueña con conquistar mercados nuevos, algunos lo interpretaron como un gesto altivo. Pero quienes rodean a Bahar niegan esa lectura. Para ellos el actor solo marcó un hecho y protestó porque nadie en su tierra parecía querer escribirlo con la tinta que merecía. La escena más curiosa, sin embargo, no estuvo en Turquía, sino al otro lado del mapa mediático. Mientras aquí el eco se dispersaba en discusiones, en Italia y en otros rincones de Europa, la palabra era otra, elogio. Era frecuente leer que el salto al inglés era un movimiento valiente, que su disciplina sorprendía y que su presencia imponía incluso antes de hablar.
Allí titulares en revistas, anuncios en carteles, entrevistas en horarios dorados. Aquí notas breves que parecían dichas con la boca pequeña. ¿Cómo no iba a preguntarse por qué no lo ven? Siendo realistas, irse fuera siempre divide a la audiencia. Hay quien cree que dar ese paso significa haberse comido el mapa local y necesitar nuevos desafíos. Hay quien lo vive como una huida de viejas polémicas. Pero el último mensaje de Barr dejó claro que, aunque se mueva por aeropuertos y sets con otros acentos, la cuerda que lo une con su público no se rompió. Porque cerró escribiendo que afortunado me siento de ser turco. Y eso no es despedida. Es pertenencia. Es decir, no tienen por qué quererme, pero tampoco pueden borrar lo que hago. Las redes, por supuesto, se partieron en dos. Entre quienes levantaron la mano diciendo está en lo cierto, se hizo global, ¿qué más necesitan? Y quienes respondieron, se está exagerando, una cosa es crecer y otra proclamarse número uno. Entre esos dos coros, un susurro constante, ¿será estrategia, o explotó al fin lo que llevaba meses callado? En los pasillos del marketing se oyó que el momento era perfecto, casi quirúrgico. La conversación se calentó justo cuando nuevos movimientos creativos necesitaban foco. Otros, en cambio, juraron que no había plan maestro, solo la necesidad irreprimible de decir basta. Quizá la verdad esté, como casi siempre, en medio. Pero hay un sentimiento que nadie pudo evitar leer entre líneas, un latido que atravesaba el texto, ¿solo me miran cuando hay tormenta? Esa herida no le pertenece solo a él. La comparten más actores turcos que han buscado lugar fuera y han descubierto que a veces la prensa de casa prefiere el chisporroteo a la llama constante. Y entonces aparecieron las miradas hacia el Zinsangu, esa colega que ha sido más que compañera de reparto, ha sido cómplice artística, espejo y reto. No porque ella haya encendido la mecha, sino porque su silencio elegante empezó a decir demasiado. Bastó un me gusta en un post neutro, una story con una canción de esas que hablan de distancia y orgullo, para que el rumor se escribiera solo, era un mensaje de apoyo, era un llamado a la calma, o era un modo de decir te escucho, pero no así. Los que conocen a Elcin suelen describirla como una profesional que evita el ruido innecesario. En privado cuentan apuesta por la calma, por la palabra justa. No presume, no compite, no empuja. Por eso su sola presencia en este relato le da otro peso, convierte el tormentón de Barr en un diálogo, aunque ninguno de los dos lo diga abiertamente. Porque quizá el punto no sea si él tiene o no razón, sino cómo se construye el reconocimiento cuando el éxito ya no cabe dentro de una sola frontera. También en Europa, donde el brillo seduce, hay quien recuerda que ninguna carrera se sostiene sin raíces. Y Barr lo sabe. Por eso duele. No porque le falte foco fuera, sino porque necesita sentir que su nombre, aquí, también se nombra cuando el logro es limpio, cuando el trabajo habla por él. Mientras tanto, en los foros y grupos de fans, las discusiones estallan y se apagan como fuegos artificiales. Hay quienes aseguran que el mensaje iba dedicado, aunque no lo dijera, a compañeros que le cerraron puertas o no lo aplaudieron a tiempo. Otros ven la sombra de una advertencia a productores locales que temen a lo nuevo. Y no falta quien lea un llamado más íntimo, un guiño a su dupla histórica, tú sabes lo que costó, tuviste el esfuerzo, tú entiendes por qué no quiero callarme. Quizá por eso el nombre de Elcin resuena en cada vuelta de este tema, sin necesidad de una sola frase pública. Porque hay vínculos creativos que sobreviven a los titulares, a las pausas, a los malentendidos, y siguen ahí, recordándonos que no se llega a ninguna cima completamente solo. ¿Qué viene ahora? Nadie lo sabe con certeza. Puede que la prensa que prefirió mirar al costado decida, aunque sea por contraste, hablar con más detalle de esos pasos internacionales. Puede que el propio Barr elija otra estrategia, menos impulso, más cálculo. O puede que, sin pedir permiso, siga diciendo en voz alta lo que siente que debe decir. Lo indiscutible es que ya no parece dispuesto a dejar que el silencio defina su narrativa. Y aquí vuelvo a ustedes, ¿de verdad el éxito debería medirse por decibelios? ¿Qué pesa más, una ovación extranjera o un reconocimiento sereno en casa? ¿Se puede ser profeta afuera y aún así sentir que falta algo? El juego mediático es caprichoso. Pide brillo, exige humildad, y castiga lo que ayer celebró. Si Barr eligió poner el dedo en la llaga, no fue solo por él,
fue por una generación entera de intérpretes que intenta hacerse oír en un mundo donde las fronteras se cruzan con un clic, pero las lealtades se discuten como si el mapa no hubiera cambiado. Entretanto, el Cin se mueve con su elegancia habitual, dejando que otros griten mientras ella afina su próxima escena. Esa quietud suma un contrapunto precioso, el recuerdo de que en medio de tanta bulla, el trabajo bien hecho sigue siendo la única respuesta que no pierde vigencia. Al final, quizá el resentimiento de Bar no tenga que ver con la crítica en sí, sino con la ausencia de conversación cuando el motivo no es un tropiezo sino un avance. Ningún titular recoge el ensayo, la madrugada, la duda vencida. Y tal vez por eso cuando la victoria llega, duele que nadie la pronuncie con nombre y apellido. Pero el orgullo de pertenecer, lo dijo él mismo, no se negocia. No es un portazo, es una mano que golpea suavemente la mesa para que la escuchen. Si hay algo claro hoy es que el foco ya no lo alumbra solo un proyecto, también lo ilumina su decisión de no quedarse al margen del relato. Y aunque el tiempo dirá si fue impulso o estrategia, ya marcó un antes y un después. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tiene razón al exigir que su éxito sea noticia sin necesidad de escándalo? ¿La prensa local prefiere la chispa a la constancia? ¿O fue un arranque innecesario, una nota de vanidad en una partitura que pedía silencio? Los leo. Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus certezas y sus dudas. Denle like, compartan este vídeo y suscríbanse a Escándalos de Series Turcas. Porque esta historia no ha terminado. Y a juzgar por el tono de su mensaje, Bar Arduk no piensa callarse. Tal vez mañana aparezca otro gesto, otra frase, otro plano que nos recuerde que el éxito también se defiende. Y es probable que cuando eso pase en algún punto discreto del encuadre, el brillo sereno de El Cinsangu siga recordándonos que toda tormenta encuentra su equilibrio en una mirada que comprende, que acompaña y que, sin decirlo, dice todo.